Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidas a la cuarta sesión de Nanomedicina y Nanotecnología con la doctora Tessy. El día de hoy nos va a hablar acerca de Parkinson. Recuerden que nuestras charlas previas, igual que las de Arquitectura Mexicana desde el siglo XVI, se encuentran en nuestro canal de YouTube, Comunidad Tronco Interdivisional. Gracias. Le doy la palabra a la doctora Tessy. Bueno, hoy es nuestra última conferencia de este pequeño curso de nanotecnología. Pero no se preocupen, el trimestre que viene continuaremos con otras conferencias. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, que quizá todo mundo sepa su nombre, pero no la conozca a detalle. Bueno, pues hablaremos sobre la sintomatología, epidemiología, etiología, neuropatología y los tratamientos. Nosotros sabemos que cuando una persona tiene enfermedad de Parkinson, tiene un problema en la cara en la cual se le debilitan los músculos y no los puede mover, o se le mueven involuntariamente. Así que a eso le llamamos bradiquinesia. Posteriormente, también en las cuerdas vocales. Puede ser que en algunos momentos no pueda hablar y en otros sí. Tiene inestabilidad postural y tiene rigidez en los brazos. Tiene temblor en las manos, que es lo que más conocemos todos de la enfermedad de Parkinson. Pero también tiene dificultades para caminar. Los músculos se le van bloqueando de tal manera que en una segunda fase acaba con bastón o silla de ruedas. Y en los pies tiene distonía, es decir, que no los tiene iguales uno que otro, sino que el pie se le puede mover o los dedos se le pueden mover ya sea para acá o para acá, o un dedo subirse al otro o un dedo irse hacia abajo. Pero también tiene problemas mentales, es decir, puede estar muy contento o puede estar muy enojado. Eso no lo puede controlar la persona, porque a las neuronas no les fluye la dopamina que les debe fluir. Es decir, no hay una transmisión neuronal de dopamina. El sentido del olfato le falla y tiene sudoración, obviamente problemas gastrointestinales, porque se le puede bloquear también el estómago, no hacer los movimientos normales del intestino delgado y el intestino grueso, y puede tener en un momento diarrea o puede estar estreñido, pero no tiene una movilidad normal. Y finalmente, como lo decíamos, la cosa más terrible, el dolor en las rodillas y una baja calcificación, lo que hace que en cualquier momento, con un paso mal dado, pudiera romperse una rodilla.
En 2016 había 7 millones de casos en el mundo. En 2020, 10 millones de casos. En 2030, 12 millones de casos. Sin embargo, solamente el 10% de estos casos se debe a genética. El otro 90% de los casos son etiología idiopática y factores ambientales. ¿A qué nos referimos con factores ambientales? Muchas veces los médicos, cuando preguntamos por el cáncer, por las enfermedades neurodegenerativas o cualquier cosa, nos dicen son factores ambientales y no sabemos qué es. Bueno, los factores ambientales es lo que nosotros hemos hecho de este mundo. Por ejemplo, en la antigüedad no había bombas atómicas. En la antigüedad no tenía una ciudad energía eléctrica con una planta de energía atómica, de energía nuclear. Las grandes ciudades y los países del primer mundo hacen pruebas atómicas en las islas, pero todo lo que queda de radiación se disemina por todo el mundo. En todo el mundo tenemos partículas a las cuales les llamamos ppm10, que ahora son ppm5 y ppm1, porque son partículas pequeñas de contaminación. La contaminación la tenemos todo el día, a toda hora, y estamos respirando. Es normal que nuestro cerebro cambie o nuestro cuerpo cambie. Así que a eso le llamamos factores ambientales. Ahora, cuando se da la neurotransmisión, recuerden que la neurotransmisión puede ser por iones que pasan de una neurona a otra y por ahí pasa la información, pero también puede ser por moléculas. Entonces tenemos una neurotransmisión eléctrica y neurotransmisión química. En este caso, la neurotransmisión de dopamina no se da adecuadamente y por lo tanto el cerebro empieza a carecer de dopamina. La dopamina no es un neurotransmisor que esté directamente en la neurona, sino que en la neurona lo que se forma es tirosina, y la tirosina pasa a L-dopa y la L-dopa se transforma en dopamina. Recuerden esto porque ahorita vamos a hablar de la medicación y esto es muy importante. Es decir, para que la dopamina pase de una neurona a otra necesita hacer dos reacciones. ¿Cómo se sabe si una persona tiene Parkinson? Existe la sustancia negra, y la sustancia negra es porque es negra. Es decir, si nosotros vemos aquí, en esta parte, esto está negro, y es porque las neuronas dopaminérgicas son negras. Y ahí es una acumulación de neuronas dopaminérgicas, y la sustancia negra tiene cierto espesor y se va, cuando se pierde una llega otra y así, y la persona estará normal.
Se encuentra en el núcleo caudado y obviamente si vemos a una persona con Parkinson, vean que acá esta parte es muy negra y acá esta parte apenas tiene una rayita. Es decir, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra se mueren y eso causa la enfermedad de Parkinson. Tiene tratamiento, mas no cura. Hay terapia, la más importante es la terapia con levodopa, L-dopa. También se les pueden dar agonistas de dopamina, inhibidores del metabolismo oxidativo de la dopamina. ¿Y por qué inhibidores del metabolismo oxidativo de la dopamina? La dopamina es una molécula muy, pero muy sensible. Así que se oxida con cualquier cosa. Y si tiene contacto durante la neurotransmisión con un oxígeno, entonces vamos a tener que la dopamina ya se convirtió en L-dopa y en tirosina. O sea, que son reacciones reversibles. Si nosotros tratamos de hacer una medicación, bueno, durante muchos años, más de 120 años, han tratado de estabilizar la dopamina para darle al paciente con Parkinson dopamina directamente como un sustituto de la que perdió. No se ha podido. Hasta la fecha no se ha podido estabilizar la dopamina sin que se oxide. Y en condiciones normales es probable que no se pueda. También se usan terapias experimentales de administración de dopamina, es decir, dentro de las terapias experimentales entramos nosotros, porque como hemos dicho en las conferencias pasadas, la nanotecnología tiene muy poco tiempo y la nanomedicina mucho menos tiempo. Así que hablemos que la nanomedicina empezó a trabajar el año 2000 como la nanotecnología aplicada a la medicina. Sin embargo, cuando se empezó a trabajar con nanomedicina, casi todos los laboratorios lo que intentaron y siguen intentando es acabar con el cáncer. Porque si acaban con el cáncer sería fabuloso. Imagínense cuánta gente muere de cáncer. Pero después decidieron trabajar con nanopartículas para epilepsia, que también hay muchos epilépticos en el mundo, y con nanopartículas para diabetes. Que ya se imaginarán por qué tomaron esas decisiones. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Bueno, la síntesis de la dopamina la dejan en L-dopa para que dentro del cerebro o dentro del órgano al que llegue se convierta en dopamina. Primero, atraviesa la barrera hematoencefálica. Muchos de los medicamentos que existen en el mercado, o casi todos, no atraviesan la barrera hematoencefálica, porque es una barrera para que no entren tóxicos. Y todo lo que ve la barrera hematoencefálica como tóxico no atraviesa. Por lo tanto, hay que hacer una preparación especial. Se toma vía oral, es rápida de asimilar y tiene un efecto terapéutico rápido.
entre 5 y 10 minutos aproximadamente. Sin embargo, solamente el 1%, o sea, entra rápido a través de la barrera hematoencefálica, pero no entra toda, porque se pierde en el camino que sigue desde la vía oral hasta subir al cerebro. Es decir, en el hígado, en los intestinos, etcétera, etcétera. Así que pasa cierta cantidad de L-Dopa y esa L-Dopa tiene que pasar a dopamina y se distribuye en todo el cerebro. Y en la sustancia negra solamente se encuentra el 1% de lo que se tomó la persona. Pero no hay otra cosa. Hasta ahorita no hay otra cosa. Menos del 100% de la dopamina pasa a... Ay, Dios mío. Bueno, como les dije, pasa tirosina, tirosina L-Dopa y de L-Dopa dopamina y posteriormente ataca la enfermedad de Parkinson. Durante el tiempo que la persona deja de temblar, es el tiempo de acción de este medicamento. El medicamento es bastante caro y no cualquier persona lo puede comprar. Tiene oscilaciones, o sea, ustedes toman el medicamento y empieza la acción a subir, llega a su punto máximo y luego se desacelera. Es una cinética de acción contra la dopamina. Y tiene esto que les digo, aquí se puede ver. Vean, si nosotros la tomamos de forma oral, es la verde, actúa en un tiempo más largo. Si usamos la subcutánea, en un parche, por ejemplo, es la más rápida. Pero estas son son ondas. Acción, el tiempo de acción y luego ya nada. Tiempo de acción, nada. Entonces, cada vez que baja, hay que tomar otra dosis. El neurólogo que esté tratando a la persona le dirá cada cuánto puede tomar la pastilla. En el caso de nanopartículas, tenemos una liberación controlada y hemos demostrado que esta liberación controlada, que nunca baja, mantiene al paciente estable por lo menos durante 2 meses. Pero dentro del nanomaterial queda todavía dopamina, suficiente dopamina para 2 meses más. O sea que habría que colocar un parche o un dispositivo abajo de la piel, subcutáneo, para que liberara las nanopartículas de dopamina. Un recordatorio. Recuerden que un nanómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Por lo tanto, estamos hablando de partículas que no se ven y que pueden pasar por todos lados. Sin embargo, la barrera hematoencefálica las detiene también si no están funcionalizadas adecuadamente. Y a funcionalizadas me refiero a que se les pega en la superficie un grupo funcional para que pueda engañar a la barrera hematoencefálica y pasar.
Así hace con todas las barreras, con la barrera nuclear y con la barrera celular. Iniciamos con con nuestro reactivo principal, que se llama alcóxido. El alcóxido, que es puede ser de cualquier metal que ustedes encuentren en la tabla periódica, o no metal, pero generalmente es metal. Como hemos visto en las sesiones pasadas, en todo usamos alcóxido de titanio para obtener titania y preparamos bionanocatalizadores de titania para el pie diabético, para diferentes cosas. Así que partimos de una suspensión coloidal, la cual se va uniendo a las partículas y haciéndolas más grandes hasta que forma una red, y después de la red, cuando ya está formada la red, se deja envejecer y se seca. Esta red nosotros primero la vemos en microscopía electrónica de barrido. ¿Por qué? Pues porque nos interesa en ese momento de la investigación saber qué tamaño tiene el aglomerado de nanopartículas. Aquí puede haber 100 millones de nanopartículas, no sabemos. Pero los aglomerados son esferas que van de 2 a 50 nanómetros, pero tienen 700 metros cuadrados por gramo. Así que imagínense una carretera de 1 kilómetro. Y nosotros en 1 gramo de nanopartículas tenemos 700 metros cuadrados. Pero ya vimos que la dopamina solamente tiene unos cuantos Armstrongs. Esta es pequeñitita, solamente tiene un grupo fenilo, 2-hidroxilo y un CH3 unido a una amina. Así que cabe muchísimo. Por eso yo les decía que hemos hecho la liberación controlada durante 2 meses, pero ya que vayamos más adelante, lo vamos a hacer hasta 4 meses. Bien, ¿qué nos interesa aquí? En el primer caso tenemos los liposomas. Los liposomas son nanopartículas orgánicas formadas por lípidos. Nosotros en el laboratorio G007 no trabajamos orgánica, solo hacemos partículas inorgánicas. Entonces, lo que más trabajamos es titania y sílice. Los dos soportes o los dos reservorios, dependiendo de cómo actúen, son los más inertes, biocompatibles y no tóxicos. Por lo tanto, es muy conveniente. Pero durante el tiempo de reacción, al cual llamamos nosotros tiempo de gelificación, mientras se están aglomerando las partículas hasta llegar a la red, tenemos los diferentes factores que afectan el producto final. La relación agua-alcóxido. Recuerden que el alcóxido es el reactivo principal y el agua aquí no es un solvente. El agua es el reactivo secundario, ¿sí? Así que si ustedes cambian la concentración de agua
ya les va a dar otra cosa. Y si la dejan diferente tiempo, por ejemplo, los siguientes pH de la reacción, si nosotros hacemos la reacción a pH 3, tenemos cierto sólido. Pero si lo hacemos a pH 5, tenemos otro sólido. pH 7, otro diferente. Lo podemos ver en la titania, que a pH 3 obtenemos anatasa. Silencio, por favor. Cuando tenemos a pH 5, tenemos una mezcla de anatasa con rutilo y a veces bruquita. Y a pH 7 o 12 tenemos la misma mezcla de anatasa con bruquita, pero en mayor concentración. Así que el pH hace que nuestro sólido sea diferente, y si nosotros cambiamos, ya no va a servir en la reacción. Este tipo de reacción sol-gel es totalmente delicado, y si ustedes se pasan una semana haciendo su gel o sus nanopartículas y cambiaron algo por error, no van a obtener resultados. También tenemos la naturaleza del solvente. El solvente puede ser lineal, ramificado, prótico o aprótico. En el caso del lineal me refiero, por ejemplo, al etanol. El trisec-butóxido de aluminio es un compuesto ramificado. Así que si nosotros ponemos el solvente lineal, bueno, cualquier solvente, si no ponemos el exacto, no llegamos al producto. Posteriormente, la concentración de solvente. Podemos poner una relación de 1 a 4, 1 de alcoxid, un mol de alcóxido por 4 de solvente, o 1,8, 1,16, 1,24, 1,32. Y también podemos 1 a 4.1, a 4.2, a 4.3, a 4.5, y también cambia. Así que para haber encontrado exactamente cómo se hace, cómo estabilizar la dopamina en un nanoreservorio de sílice, ¿se imaginan cuántos años de prueba-error nos llevamos? Tenemos también la temperatura de reacción. Podemos hacer la reacción a temperatura ambiente o bajar la temperatura a 20 grados centígrados, 10 o 0. O subirla 20, 30, 40, 50, 200, hasta ahí. Y nos va a dar, en todos los casos, un compuesto diferente. Así que hay tantos parámetros que cambiar que es imposible hacer reingeniería inversa con la patente. Y lo más importante, ¿cómo vamos a funcionalizar nuestra nanopartícula para que atraviese la barrera hematoencefálica y para que cruce las otras barreras celulares? Aquí pueden ver un cálculo de la red de sílice. Escogimos entre todos los soportes que probamos, escogimos sílice, porque en cualquier otro nos oxidaba inmediatamente la dopamina. Entonces hicimos un cálculo teórico con las macrocomputadoras y
Aquí lo tenemos en 2 dimensiones, abajo en 3 dimensiones. ¿Cuánto tarda en acercarse la dopamina a la red? Y aquí tenemos, o en alejarse, o sea, en liberarse, que es lo mismo. Aquí tenemos unas curvas de liberación, las cuales están hechas a diferente temperatura y a diferente número de moles del material. Esta es nuestra curva referencia, y tenemos que la mejor curva es la que tiene mayor cantidad de dopamina dentro del material. La estabilización de dopamina debe hacerse protegiéndola de la oxidación. Eso es sumamente importante. No le tiene que llegar oxígeno por ningún lado. La liberación controlada de la dopamina tiene una cinética de orden 0. Es decir que, bueno, esto lo van a ver más adelante, pero hay una ecuación que se llama ecuación de Yoldas, en la cual se calcula con las concentraciones y el tiempo de qué orden es la reacción. La reacción es de orden 0, o sea, es un orden muy sencillo, y sabemos qué concentración de dopamina sale al final cuando llega al núcleo caudado. El uso de nanoreservorios permite mejorar la estabilización de la dopamina. ¿Por qué estabilizar dopamina? ¿Por qué llevarnos tanto tiempo? Quizás 10 años de trabajo, prueba, error y mucha gente trabajando en ello para estabilizar la dopamina. Bueno, en los resultados preliminares, o sea, en ratas Wistar, que son ratas modificadas genéticamente, se observó una disminución del daño motor. Tiene una gran compatibilidad. La probamos con células específicas de dopamina y tiene una gran compatibilidad. Y el mecanismo de acción, aquí hay una cosa que quiero aclararles. Existe lo que se llama mecanismo de reacción. A nosotros los fisicoquímicos nos encanta saber qué pasa en cada paso del camino. El mecanismo de acción es el que se reporta en el vademecum, en donde dice cruzó la barrera hematoencefálica, no tiene reacción con nada, a excepción con, bueno, yo no les puedo decir porque no soy farmacéutica, pero ustedes saben lo que dice en el vademecum, y llegó al núcleo caudado. Es como platicar la propuesta que se hace desde un principio y que se va a lograr. Desde mi punto de vista, el mecanismo de acción no nos dice nada. El mecanismo de reacción es el que nos dice qué está pasando, cómo está pasando y si va a servir. Bueno, ¿por qué enfermedad de Parkinson? Porque vean el aumento. Es un aumento desmesurado, o sea, no es un aumento lineal, es un aumento exponencial de gente con Parkinson. Esto se debe a que la gente ahora vive más.
No hay niños con Parkinson, solo adultos, ahora adultos más jóvenes, quizá desde los 40 años, con Parkinson. Y el dinero que cuesta mantener a un paciente con Parkinson es que solamente los seguros lo pueden pagar. Porque el Parkinson, como su nombre lo dice, es una enfermedad neurodegenerativa. O sea que va degenerando poco a poco hasta que la gente muere. Para la persona que tiene Parkinson es bastante terrible. Inclusive muchas de las personas que tienen Parkinson quieren suicidarse antes de que llegue su momento. ¿Por qué? Pues porque la L-Dopa tiene muchos efectos secundarios. Y tenemos que tiene acción, luego no, acción, luego no. Cuando se termina la acción, ya están esperando la siguiente hora para tomarse la pastilla, con una desesperación y angustia que es horrible. Nosotros, las primeras liberaciones que hicimos, tuvimos esta curva de liberación que es bastante fea. No es buena para nosotros, así que se las enseño para que vean que se probó con cientos de muestras y se estudió la liberación de ellas. Esto no lo vamos a dar, pero ni siquiera a un ratón, porque no es una liberación, no es una liberación constante. Así que, ¿qué hicimos para que se estabilizara la dopamina en la sílice? Bueno, pues compramos un tanque de hidrógeno y teníamos un sistema como este, totalmente al vacío y lleno de hidrógeno por dentro, con un globo que estaba lleno de hidrógeno para que no hubiera absolutamente nada de oxígeno. Y teníamos un embudo de adición. Este embudo de adición también estaba lleno de hidrógeno más los reactivos. Cuando empezamos a agregar la dopamina al agua y a los funcionalizantes, ¿qué fue lo que obtuvimos? Primero, siempre en un estudio de investigación se hace la referencia. Así que tenemos sílice sola funcionalizada. Y luego hicimos dopamina al 5% molar en sílice, al 10% molar en sílice, 15% molar y 10% y 15%. Aquí, yo no sé por qué la puse así, pero se ve negra, que es dopamina al 10% oxidada, de una muestra que se nos oxidó, y le dije al alumno de doctorado, no, esa déjala y la vamos a estudiar durante todo el camino para ver qué resultados tiene. A la hora de secar, se usa un rotavapor. O sea, lo conectamos al vacío, está lleno de hidrógeno y ponemos nuestra muestra. Empezamos a secar y sale el solvente que está de más y algo de agua que no reaccionó. El resto del agua está
unida molecularmente a la red. ¿Ustedes conocen el rotavapor? Bueno, es un equipo de 400,000 pesos que les aseguro que lo van a conocer en su carrera, en algún momento. Pues cuando ya teníamos la sílice-dopamina a temperatura ambiente y guardada en sus viales, lo que hicimos fueron pruebas. Primero, obviamente, pruebas de microscopía electrónica de barrido, y posteriormente para ver que la dopamina tenía exactamente la misma química que dentro de la sílice, hicimos pruebas de espectroscopía visible y posteriormente ultravioleta. Encontramos que no habíamos cambiado para nada la estructura química de la dopamina, porque si nosotros al hacer la reacción descomponemos la dopamina, pues ¿de qué nos va a servir? La dopamina tiene que quedar igual, y lo que vamos a cambiar es el reservorio de donde va a salir la dopamina. Estas son pruebas espectroscópicas, y se llaman espectroscópicas porque salen las líneas y luego se convierten, llega la señal y se convierte a un espectro. Pero interpretar la espectroscopía en investigación requiere de mucho tiempo de estudio y de mucho tiempo de dedicación. Los equipos no son nada sencillos. En la primera conferencia les mostré los microscopios. Ahora les quiero mostrar la espectroscopía de fotoelectrónica XPS, que es fotoelectrónica de rayos X. Un equipo rayos X normal es cuadrado y entra el rayo de cobre y con la energía que necesita y sale. Aquí nosotros necesitamos tal energía para sacar el electrón más profundo, o sea, el que está en el orbital junto al núcleo del átomo. Y con eso podemos saber los estados de oxidación de todos los materiales y qué tipos de materiales. Finalmente, como vieron, estos eran nuestros materiales: la referencia y tres concentraciones de dopamina más la oxidada. Se hizo la cinética de liberación a 60 días y lo que obtuvimos fue esto. Ahora sí, esto sí es las tres concentraciones son magníficas para ser probadas en ratas, obviamente, primero, y luego, después de hacer todos los estudios en ratas, de haber pasado el protocolo preclínico, pasar a humanos. También se probó con líneas celulares. La línea celular que usamos fue la SY5Y, que es de origen humano y tiene propiedades neuronales dopaminérgicas. Por eso, si nuestra dopamina sílice reaccionaba con esto, entonces no era adecuada, pero si era aceptada por
por las células, obviamente que era adecuada. Lo más interesante de todo fue que cuando acabamos toda esa reacción y pusimos la dopamina sílice a temperatura ambiente, es estable, ha sido estable a temperatura ambiente durante 7 años. Ya dentro de 7 más les diría que a 14 años. Así que empezamos a ponerla en un cilindro de sílice, el que hicimos con una prensa hidráulica. Obviamente también la presión que utilicemos en el cilindro va a variar la liberación de la dopamina. Entonces, después de hacer muchos estudios, decidimos ponerla a ciertas toneladas. Así el reservorio no iba a deshacerse durante un año dentro del cuerpo, no iba a moverse e iba a estar liberando dopamina. Aquí les quiero enseñar lo que les decía antes. Del lado derecho, aquí, tienen sílice dopamina estabilizada. Esto es lo que se va al rotavapor. Y del lado izquierdo tenemos sílice dopamina oxidada. Esta es la que no sirve. Es lo que pasa a veces con muchos medicamentos de la farmacia que se oxidan y ya no sirven para el Parkinson. Y podemos ver en los frasquitos, tenemos el ABC, que son 5, 10, 15% de dopamina, y el oxidado, que es de 10%. Todos los estudiamos. Vimos que cruzaban perfectamente la barrera hematoencefálica, la barrera nuclear y la barrera celular. Esto por endocitosis. Y después hicimos un espectro de fluorescencia. Este espectro se hace al mismo tiempo que hacemos la microscopía electrónica de barrido, y vimos y fue para comprobar que teníamos la estequiometría de la dopamina. Estos resultados nos los da el XPS, que es el aparato muy complicado que les enseñé. Trabajamos con estas cifras y hacemos la estequiometría y obtenemos la dopamina. Todo son comprobaciones para que no haya falla. Y todas, entre más comprobaciones hagamos, más fácil va a ser que nos permitan pasar a la fase clínica. En esta parte vemos, está reportado en la bibliografía que la L-dopa y la dopamina se destruyen a 70 grados centígrados. Acá nosotros hicimos un estudio en donde vemos que es una mentira, que la destrucción es a 280 grados centígrados. Por eso nos dábamos el lujo de estudiarla sin problema hasta 100 o 200 grados centígrados, cuando se destruía hasta los 280. Esto lo hace la farmacéutica para protegerse. Esta se llama resonancia magnética nuclear. Seguimos el carbono e hidrógeno.
¿Y qué tenemos? Dopamina, dopamina en todos. Y este es otro estudio que se llama estudio de absorción de nitrógeno y es para estudiar los poros como son. Si son cilíndricos, si son tipo, nosotros le decimos tipo copa de cristal, o si son planos y el fármaco va a salir por aquí. En todos obtuvimos lo que queríamos, sílice mesoporosa con poros cilíndricos. El tamaño de poro iba desde 199 hasta 108 Armstrongs. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si el médico dice, quiero que salga menos dopamina para este paciente, nosotros tenemos que cerrar los poros o abrir los poros. Y eso se hace durante la reacción. Otra vez nos fuimos a la parte teórica, cálculos cuánticos y usamos el método de funcionales de la densidad para tener cómo estaba la dopamina dentro de la red de sílice. Y vean cómo entra. Algunas están en la superficie y otras están dentro de la red, en donde se hacen unos huecos del tamaño de la dopamina, que no es tan grande. Posteriormente pasamos al estudio de ratas. Tuvimos éxito en todas las concentraciones y por lo tanto tenemos 3 opciones para que cuando pase a fase clínica pueda el médico escoger qué concentración. Si quiere una más baja o una más alta, entonces pues nosotros abriremos o cerraremos los poros. Las ratitas se comportaron perfectamente bien en todas las pruebas que les hicimos y lo más importante es que recobraron el equilibrio. Gracias. ¿Tienen preguntas? Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Tessy. Por favor, les pido otro fuerte aplauso para la doctora. Abrimos una sección de preguntas, dudas, comentarios por parte de ustedes hacia la doctora. Yo entiendo que cada vez es más difícil y cada vez, aunque intento hacerlo muy simple, pues cada vez es más difícil. Sin embargo, pues traeré ejemplos ya en humanos la siguiente vez, en el siguiente trimestre. Pero lo que es muy importante que vean es que la Universidad Metropolitana durante 46 años ha contado con un grupo de más de 50 personas trabajando en cosas tan complicadas como esto. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. La primera es ¿por qué las neuronas dopaminérgicas en personas con Parkinson mueren o, bueno, se oxidan? La segunda es ¿por qué los adultos son los que presentan la enfermedad de Parkinson y no, pues, desde más pequeños? Y la tercera es ¿por qué la lovodopamina tiene estos efectos secundarios en las personas? Levodopa, ajá. Tiene estos efectos secundarios en las dosis en las que incrementa y... Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Obviamente no lo en la
en la hoja que ponen atrás de las cajas, no lo dicen, pero todos tienen efectos secundarios. Cuando tú hablas del cerebro, obviamente que los efectos secundarios son más, porque parte del medicamento no entra. Así que se queda en el cuerpo y va al hígado, va al intestino y pasa por el páncreas también, hasta que entra al torrente sanguíneo e intenta entrar al cerebro. Pero en su camino, que es bastante largo, va dañando órganos sanos que no necesitan ese medicamento. Tiene una reactividad con los órganos sanos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué niños, por qué no hay en niños y por qué sí en adultos? Entre más hemos complicado el planeta, va bajando la edad en la que da Parkinson. Pero los primeros años no hay tanta relación con la contaminación ambiental, que es tan grande y que no tenemos ni la menor idea de todo lo que respiramos. Es terrible todo lo que respiramos. Ahorita tenemos guerra tras guerra tras guerra, pero ahora ya no son guerras, tenemos misiles, tenemos muchas cosas que hacen para aumentar la velocidad y todo eso, todo queda en el aire a su camino y se forman partículas ppm 10, 5 o 1 que estamos respirando. Mientras eres pequeño, no te afecta tanto porque la concentración es baja, pero con el tiempo la concentración va a ser alta y empiezas a tener problemas de salud. Por eso existen tantas enfermedades huérfanas. Hay muchísimos alumnos de esta universidad que tienen enfermedades que solamente el 1% del mundo tiene. A eso se le llaman enfermedades huérfanas, precisamente por la contaminación del planeta, porque hemos acabado con los árboles, los bosques, todo, y en lugar de eso tenemos lo que entra del espacio. Además, la energía solar, la radiación solar es terriblemente nociva y descompone el ADN de las células. ¿Y la otra cuál era? Era ¿por qué las neuronas dopaminérgicas se mueren en personas con Parkinson? Esta zona negra que mencionó, que pues es... Cada enfermedad tiene un síntoma y ese síntoma generalmente no nos hemos parado a decir ¿y por qué allí? En realidad no lo estudiamos, sino que lo que queríamos era alcanzar al núcleo caudado para que tuviera toda la dopamina que había perdido. No sé. Gracias. De nada. Bueno. Buenas tardes, doctora Tessy. Una pregunta, así como se hace un tamiz cuando los bebés nacen, ¿no? Para ver si alguna cuestión, no sé, genética, alguna enfermedad, etcétera, ¿habrá o existe ya una prueba que permita tener un diagnóstico sobre esta enfermedad? Porque la preocupación es si se expresa en la adultez, o sea, todos estos años estaríamos sin pensar que no se ha presentado. Pero ¿qué va a pasar si no es genética? ¿Cómo podríamos saber o tener un diagnóstico cuando ya llegamos a la edad adulta? Se representa inmediatamente. Ajá, pero cuando ya tenga más de 40 X años. Sí, cuando los síntomas empiezan,
de los 40 para arriba Ujú. y con una resonancia magnética es suficiente. Ah, ok. Sí. Ah, bien, gracias. Y bueno, mi preocupación es por eso. Yo tuve una abuela con Parkinson. Entonces, si no es genética, siento que en mí todavía no se ha expresado. Pero entonces, con una No, no, no. resonancia podría Sí, conocer si lo voy a padecer. claro, es muy fácil y sobre todo si tiene problemas para caminar, dolores en todo el cuerpo, la, Algunos flashazos, digamos, Sí. de estos síntomas que usted puso en el cuerpo. sí, Ujú, la paralizada la cara, ujú. son Ok, muchas cosas que tienen que coincidir para que sea Parkinson. bueno, muy bien, gracias. Sí, porque pueden estar temblando y hay gente que tiembla mucho, pero por crisis nerviosa, que también tiene solución. Sin embargo, hay que ir con el médico adecuado para los que le den los medicamentos adecuados. Sí, pero sí es fácil saber si es Parkinson o no. Gracias. De nada. Hola, mi pregunta era saber si este mismo tratamiento del Parkinson podría ayudar al síndrome de Guillain-Barré. No, Es completamente diferente. sí es diferente. Habría que ver, estudiar primero el síndrome de Guillain-Barré para después nosotros ponernos a hacer como un mapa de acción de cómo preparar la nanopartícula, que es lo más difícil. Lo más fácil es probar en células, en ratas y luego en humanos. Lo más difícil es tener la nanopartícula. Gracias. De nada. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es si, hablando en un nivel neurológico, las nanopartículas podrían tratar enfermedades como la depresión degenerativa, que son también causadas por diferentes químicos en el cerebro. Y la otra es qué tan invasivas son las nanopartículas en términos de recibir el tratamiento. Gracias. Sí podemos tratar la depresión. Obviamente, bueno, hemos empezado a partir de hace unos 6 meses un proyecto sobre tratamiento de depresión, crisis de pánico y angustia. Porque hemos encontrado que en esta universidad por lo menos el 80 o 90% de los jóvenes está deprimido o angustiado. Así que lo que tratamos son enfermedades que se den mucho para abarcar mucho, porque no es fácil. Y además, sin dinero, sin apoyo del gobierno como en otros países, pues es mucho más difícil. O sea que en los siguientes 10 años estará la nanopartícula. Yo sé que es muy urgente, pero también los proyectos de investigación en México se cortaron hace 7 años con la idea de que los investigadores no servimos para nada. Así que lo estamos haciendo a veces de nuestro dinero, a veces de pedirle a alguien o trabajar con laboratorios hermanos de otros países, que nosotros les hacemos algunas cosas y ellos nos colaboran con reactivos y cosas así. Pero el protocolo ya está abierto. ¿Alguna otra?
Hola, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta es respecto a lo de las circunstancias o los factores ambientales más bien, que son los que provocan el Parkinson. Creo que el tema más actual relacionado con eso serían los famosos microplásticos que se han encontrado en el cerebro. Los microplásticos también son un determinante de que puedan hacer más probable que uno adquiera esa enfermedad. Cualquier contaminante. Eh, Todo empezó con el uso del petróleo para obtener gasolinas y que no hubiera cuidado con el ambiente. O sea, se empezó en todo el mundo a usar, se crearon las refinerías en todo el mundo y fue desmedidamente la generación de gasolinas. Y esas gasolinas obviamente causan muchos problemas inflamatorios. La gasolina por sí no, todo lo que se escapa durante el proceso. Pero las grandes petroquímicas no pensaron en que tenían que cuidar el ambiente al mismo tiempo de estar haciendo gasolina o petroquímica secundaria. Y ahí van los plásticos, que se convirtieron en microplásticos. O sea, no es que ellos quisieran formar microplásticos, sino que se fueron, eh, se fueron haciendo pequeños, cuando fueron mejorando la reacción. Lo que ellos intentaban era tener mayor cantidad de gasolina con mayor octanaje. Pero al cambiar el catalizador cada vez, los plásticos iban pasando a mesoplásticos y luego a microplásticos. Y los respiras. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, pues entonces le damos las gracias a la doctora Tesi por una excelente charla. Gracias a ustedes por asistir. Nos encontramos el día de mañana con las charlas del TIT.